¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más donde te explicaré cómo simular circuitos con diodos, en el cual podrás medir el voltaje y la corriente de manera simulada y poder comparar los valores medidos con los cálculos obtenidos en clase. Ok, muy bien, vamos a iniciar la explicación de cómo simular circuitos con diodos con el programa Circuit Wizard. Aquí tenemos un diagrama esquemático en el cual nos vamos a basar para la práctica. Es un circuito muy sencillo. Si ustedes pueden observar, tenemos una fuente de alimentación, tenemos un diodo 1N4001 y tenemos una resistencia de 1 kilo ohm. Bien, una vez que ya tenemos la base, que es el diagrama esquemático para poder simular nuestro circuito, vámonos a la parte o a la pestaña donde dice PCB Layout. Le damos un clic. Bien, los componentes que necesitamos para esta práctica es una fuente de alimentación. Lo vamos a colocar. Muy bien, ahí tenemos nuestra fuente de alimentación. Vamos a utilizar un multímetro. Colocamos nuestro multímetro. Y vamos a utilizar un protoboard, el cual pues vamos a buscarlo al inicio de esta pestaña, y aquí donde dice breadboard módulos vamos a colocar un protoboard. Muy bien, vamos a seleccionar el de 390 pines, le damos un clic y lo vamos a colocar en esta parte. Ahí, muy bien. Hasta el momento ya tenemos los instrumentos, en el cual tenemos una fuente de voltaje, tenemos un protoboard y tenemos nuestro multímetro. Muy bien, ahora nos faltan los componentes electrónicos. Para ello pues nos vamos a esta pestaña, le damos clic y vamos a buscar diodos. Aquí está, diodos. Dentro de los diodos vamos a seleccionar la primera opción, le damos un clic y lo desplazamos en esta parte. Si ustedes pueden observar, lo colocamos en la columna 5 y en la columna un pin del diodo está en la columna 5 y otro pin del diodo está en la columna 9. Muy bien. Ahora vamos a colocar una resistencia, le damos clic acá y nos vamos donde dice resistencias. Seleccionamos esta resistencia, la colocamos en esta posición utilizando del lado derecho la columna 10 y la columna 14. Muy bien. Ya tenemos los dos componentes de acuerdo a nuestro diagrama esquemático: diodo, resistencia y fuente de alimentación. Muy bien, entonces tenemos diodo, resistencia y nuestra fuente de alimentación y nuestro multímetro. Muy bien, vamos a colocar lo siguiente. Voy a darle un pequeño zoom, simplemente para maximizar la vista. Ok. Bien, vamos a alimentar con la parte positiva de la columna 5 con nuestra línea del lado positivo, ¿de acuerdo? Muy bien. Les aconsejo que tomemos un punto que no sea recto, porque si nosotros hacemos esta conexión, que es un puente, en ocasiones es complicado borrar estos puentes. Entonces les aconsejo lo siguiente: que tomamos un punto y coloquemos en la columna 5. Esta posición del cable nos va a permitir seleccionarlo como lo estoy haciendo, y si queremos borrarlo pues darle suprimir. Muy bien, ahora ya conectamos la línea positiva con nuestro diodo. Ahora de aquí vamos a conectarlo en serie con nuestra resistencia. Muy bien, aquí está nuestro pin del diodo, vamos con la resistencia y el otro pin de la resistencia lo conectamos con la línea negativa. Muy bien, ahora vamos de la fuente de alimentación, vamos a dar un clic y alimentamos la línea positiva. Vamos a acomodar la punta ahí en esa posición, vamos a acomodar el cable. Muy bien, ahora la parte negativa la conectamos aquí. Muy bien, nos vamos a nuestra fuente de alimentación
colocamos que queremos una salida de 12 volts, encendemos nuestra fuente, le damos simular, ahí estamos alimentando nuestros circuitos con 12 volts y si ustedes pueden observar lo tengo en la opción de corriente. Si lo pusiéramos en normal no se ve el flujo de corriente, pero quiero ver si realmente está fluyendo la corriente. Entonces selecciono la pestaña de Current Flow y observen cómo está fluyendo la corriente. Quiere decir que realizamos bien nuestras conexiones. Si nuestro circuito no presenta el flujo de electrones, al utilizar esta opción quiere decir que no conectamos correctamente, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora voy a parar la simulación para conectar mi multímetro. Me voy a mi diagrama esquemático, nada más para indicarte que vamos a medir la caída de tensión en el diodo. Recuerda que el multímetro se conecta en paralelo para medir el voltaje y nos va a dar un valor aproximado a 0.7 cuando es un diodo de silicio. Recuerda, 0.7 volts cuando es un diodo de silicio. Y cuando es un diodo de germanio, nos tiene que dar un valor aproximado a 0.3 volts. ¿De acuerdo? Entonces repito, 0.7 volts para silicio y 0.3 volts para germanio. Entonces recuerda que vamos a conectar nuestro multímetro en paralelo con respecto al diodo. Entonces nos vamos a nuestro protoboard. Bajamos un zoom. Muy bien. Ahora observen, voy a conectar mi multímetro. En paralelo con mi diodo. Muy bien, la punta positiva la voy a colocar en la columna 5 donde se encuentra la patita del diodo. Y la patita negativa la voy a conectar en la columna número 9 donde está el otro pin del diodo. Muy bien. Ahora muevo tantito el cable. Le doy un zoom para que ustedes observen. Observen, aquí tengo el pin positivo y aquí tengo el pin negativo de mi multímetro. Ahora voy a colocar en el rango de 20 volts. Ustedes pueden observar, ahí tenemos seleccionado para medir voltaje de corriente directa en el rango de 20 volts. Muy bien, ahora voy a correr la simulación para observar cuál es la caída de tensión o de voltaje en el diodo. Realizamos la simulación y observen, 0.51 volts. Quiere decir, vamos a apoyarnos en el diagrama esquemático, quiere decir que aquí hay una caída de 0.51 volts. Por lo tanto, esos 0.51 volts se van a restar al voltaje total de alimentación. Recuerden que esos cálculos ya lo hicimos en clase y el voltaje de la resistencia va a ser el voltaje de la fuente menos la caída de tensión en el diodo. Entonces vamos a verlo. Nuevamente corremos simulación y recuerden que tenemos 0.51, ¿de acuerdo? Entonces el voltaje de diodo, en este caso como es un programa que me permite simular un componente electrónico, me está dando un valor aproximado a 0.7 volts, lo cual significa que el diodo es de silicio. Bueno, recordando que este diodo es el 1N4001. Bueno, ahorita voy a configurarlo. Le voy a seleccionar, doble clic y coloco que es 4001. Vamos a correr simulación para observar la caída de tensión. Bueno, en este caso me da 0.61 de acuerdo al cambio de modelo del diodo. Si ustedes pueden observar, el diodo nos da una caída de tensión próximos a 0.7 volts, lo cual significa, repito, que es de silicio. Muy bien. Ahora vamos a medir el voltaje en la resistencia. Recuerden que el voltaje en la resistencia nos va a dar el voltaje de la fuente menos la caída de tensión en el diodo. Por lo tanto, nos va a dar un voltaje aproximado de 11.39 volts. Esos 11.39 volts
nos los va a dar en la resistencia. Entonces vamos a realizar la medición para corroborar lo que les acabo de mencionar. Muy bien, paramos la simulación y vamos a intercambiar las puntas. Ahora nos vamos a la resistencia. Lo muevo, lo coloco en este pin y el otro lo coloco en el otro pin. Muy bien. Nada más voy a darle un zoom para que ustedes puedan observar. Ahí. Observen cómo la punta roja está en la columna 10, donde se encuentra el pin de la resistencia, y la otra punta negra se encuentra en la columna 14, también donde se encuentra la otra punta de la resistencia. Bien, ahora vamos a hacer la medición. Les dije 11.39, ¿verdad? A ver, vamos a correr y observen, tenemos 11.39. ¿Por qué nos da este voltaje? ¿Por qué no nos da 12 volts? Bueno, lo voy a explicar con el diagrama esquemático. Recordando que en esta parte, recuerden que la resistencia está en paralelo con mi fuente y se supone que todo lo que está en paralelo es el mismo voltaje, pero recuerden que tenemos un componente que está en serie con respecto a la resistencia y a la fuente. Por lo tanto, el diodo, para que pueda conducir, necesita un voltaje mayor a 0.7 volts. Entonces esos 0.7 volts se pierden en este componente. Por eso es que al medir el voltaje en paralelo en la resistencia no nos da los 12, sino en este caso de manera simulada nos da 11.39. Muy bien. Bueno, vamos a correr la simulación nuevamente y observen, entonces tenemos 11.39 volts en la resistencia. Muy bien, hasta el momento los invito a que realicen los cálculos para que ustedes comparen los valores obtenidos de manera teórica con los valores que estamos teniendo en este programa de simulación. Muy bien, ya tenemos dos valores, 11.39, que es el voltaje que se encuentra en la resistencia, y 0.61, el voltaje que tenemos en el diodo. Muy bien, ahora vamos a medir la corriente total del circuito. Para ello voy a parar la simulación. Muy bien. Voy a quitar este cable de aquí. Lo voy a eliminar. Y ahora la punta positiva, observen, la voy a mover a la línea positiva de mi alimentación. En esta parte voy a mover un poquito la punta simplemente para efectos de estética. Ahora voy a mover la punta negativa. Muy bien, y lo voy a colocar en la columna número 5. Muy bien. Voy a dar un pequeño zoom para que ustedes observen cómo es la conexión. Bien, si ustedes pueden observar, la punta negativa se encuentra en la columna número 5, donde se encuentra el pin, el primer pin del diodo del lado positivo, y la punta positiva del multímetro se encuentra, ¿sí?, en la línea de la fuente de alimentación. Entonces, quiere decir que estamos conectando nuestro multímetro en serie con respecto al circuito. Muy bien, ahora, para medir amperaje, vamos a colocarlo, en este caso, en 200 miliamperes. Muy bien, voy a correr la simulación para ver qué valor nos da. Y nos da 11.4. 11.4 miliamperes. De acuerdo a la medida podemos seleccionar 20 miliamperes para que nos dé un valor más exacto. Entonces seleccionamos 20 miliamperes y tenemos una corriente de 11.38 miliamperes. Esa es la corriente total del circuito. Si ustedes lo comparan con sus cálculos obtenidos, observarán que la corriente que les dio en sus cálculos es muy similar al que nos está dando en esta simulación. Muy bien, pues creo que con esto ustedes han aprendido a cómo simular un circuito con diodos con este programa sin necesidad de comprar los componentes. Y si quieren corroborar todo esto, pues los invito a comprar los componentes, hacerlo en protoboard
conseguirse una fuente, un multímetro, realizar las mediciones como les acabo de explicar y observarán que los valores medidos reales son muy similares a los simulados y a los valores obtenidos de manera teórica. Pues les agradezco por ver este video, les pido que me regalen un like y que se suscriban a mi canal. Nos vemos en un próximo video.